La Navidad siempre había sido una época mágica en el pequeño pueblo de Winter Hollow. Las calles se llenaban de luces parpadeantes, el aroma a galletas recién horneadas flotaba en el aire, y los niños corrían emocionados por la nieve, esperando la llegada de Papá Noel. Pero había una casa que nadie decoraba, una casa que los lugareños evitaban mirar demasiado tiempo, la mansión Holloway. Los más viejos del pueblo contaban una historia sobre esa mansión. Decían que, hace muchos años, un hombre llamado Víctor Holloway vivía allí con su familia. Era un hombre rico pero cruel, conocido por despreciar la Navidad y todo lo que representaba. Se decía que una Nochebuena, enfurecido por los cantos de los niños frente a su casa, salió al porche con una antorcha y les gritó que se fueran. La Navidad no es real, y Papá Noel no vendrá por ustedes, les rugió. Luego, según la leyenda, algo lo visitó esa noche. Algo oscuro. Algo que lo hizo desaparecer junto con su familia, dejando la casa sumida en un silencio eterno. Desde entonces, cualquier intento de habitar la mansión terminaba en desastre. Las luces de Navidad colgadas en sus ventanas se apagaban solas, y los árboles decorados dentro se marchitaban en cuestión de horas. Incluso en las noches más tranquilas, los vecinos juraban escuchar risas infantiles distorsionadas provenientes de la casa, como si alguien, o algo, estuviera burlándose de ellos. Esa Navidad, Emma, una joven periodista en busca de una historia que pudiera catapultar su carrera, decidió investigar la mansión Holloway. Había oído los rumores, pero no creía en las historias de fantasmas. Todo es una exageración para asustar a los turistas, pensó mientras caminaba por la nieve, cargando su cámara y una linterna. Cuando llegó a la mansión, la encontró más sombría de lo que esperaba. Las ventanas estaban cubiertas de una gruesa capa de polvo, y la puerta de madera parecía desgastada por el tiempo. Pero lo que más le llamó la atención fue un detalle extraño, un par de huellas pequeñas, como las de un niño, marcadas en la nieve frente a la puerta. No había ninguna otra señal de vida alrededor. Con un suspiro profundo, empujó la puerta, que cedió con un chirrido lastimero. Dentro, el aire era gélido, y el aroma a madera vieja impregnaba cada rincón. La casa estaba exactamente como la habían dejado décadas atrás, una mesa decorada con candelabros oxidados, un árbol marchito en un rincón y un reloj de péndulo detenido a las 11:59. Emma encendió su linterna y comenzó a tomar fotos. Todo parecía tranquilo hasta que notó algo inquietante en una de las imágenes, una figura borrosa junto al árbol, como si alguien estuviera de pie ahí, mirándola. Dio un paso hacia atrás, y el suelo crujió bajo sus pies. En ese momento, escuchó un susurro, suave pero claro: no debiste venir. El susurro fue seguido por el sonido de risas infantiles, como si un grupo de niños corriera alrededor de ella. Pero cuando giró la linterna, no había nadie. El reloj de péndulo comenzó a moverse lentamente, marcando las 12 en punto, y con cada campanada, la temperatura de la habitación descendía aún más. Emma quiso correr, pero algo en el aire la mantenía paralizada. Fue entonces cuando vio a un niño al pie de las escaleras. Llevaba un pijama rojo con un gorro de Papá Noel y sostenía un pequeño oso de peluche. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, completamente negros, la miraban fijamente. ¿Estás aquí para ayudarnos?, preguntó el niño, con una voz que parecía venir de todas partes. Emma intentó hablar, pero las palabras no salían. El niño comenzó a subir las escaleras lentamente, haciendo un gesto para que lo siguiera. Contra su voluntad, sus pies comenzaron a moverse. Subió tras él, sintiendo que cada paso la alejaba más del mundo exterior. En el segundo piso, la temperatura era aún más baja. El niño se detuvo frente a una puerta cerrada y, sin decir nada, la abrió. Dentro, Emma vio algo que nunca olvidaría: un cuarto lleno de juguetes antiguos, todos cubiertos de polvo, pero lo más perturbador era que en el centro del cuarto había una mesa, y alrededor de ella,
Figuras de niños inmóviles, como maniquíes, con las caras pálidas y congeladas en expresiones de miedo. Él nos atrapó aquí, susurró el niño, señalando hacia una esquina oscura del cuarto. Emma giró la linterna hacia donde el niño señalaba, y ahí lo vio, una figura alta y delgada con un rostro retorcido, como si estuviera hecho de cera derretida. Vestía un traje negro, y sus dedos largos y huesudos se movían como si estuviera tocando un piano invisible. En cuanto los ojos de la figura se posaron en ella, la linterna se apagó. En la oscuridad, Emma escuchó pasos que se acercaban rápidamente. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, corrió hacia la escalera, tropezando y cayendo por los últimos peldaños. Cuando se levantó, el reloj marcaba nuevamente las 11:59, como si el tiempo hubiera retrocedido. Sin mirar atrás, salió corriendo de la casa y no se detuvo hasta llegar a su coche. Al día siguiente, decidió revelar las fotos que había tomado. Pero en cada una de ellas, la mansión aparecía vacía. No había niños, ni figuras borrosas, ni nada que indicara lo que había vivido. Sin embargo, en la última foto, tomada antes de salir corriendo, había algo que la hizo congelarse. En una ventana del segundo piso, un rostro pálido la observaba, con ojos negros como el carbón. Desde ese día, Emma nunca volvió a celebrar la Navidad. Y aunque intentó olvidar lo que vivió, cada año, en la víspera navideña, recibía un regalo en la puerta de su casa, un pequeño juguete cubierto de polvo. En una pequeña ciudad rodeada de densos bosques, la Navidad siempre traía consigo una sensación de calidez y celebración. Las familias decoraban sus árboles, los niños escribían cartas a Papá Noel, y las casas competían por las luces más brillantes. Pero entre las muchas tradiciones de la ciudad, había una que nadie quería recordar, la leyenda del regalo maldito. Se decía que, hace muchos años, una familia rica vivía al final del camino principal, en una mansión que ahora estaba en ruinas. La familia Montgomery era conocida por su mezquindad. Nunca compartían sus riquezas ni participaban en las festividades navideñas. Según los rumores, su fortuna provenía de prácticas turbias y su avaricia no tenía límites. Una Nochebuena, un hombre misterioso llegó al pueblo. Llevaba un abrigo largo y un sombrero que ocultaba su rostro. Con él traía una caja envuelta en un papel dorado y un lazo rojo. El hombre llamó a la puerta de los Montgomery y, cuando el patriarca abrió, le ofreció el regalo. «Es un presente especial», dijo el extraño, con una voz baja y escalofriante. «Asegúrese de abrirlo solo en la noche de Navidad». Sin esperar respuesta, el hombre se marchó, dejando el regalo en las manos del señor Montgomery. Pero, en lugar de curiosidad, el hombre sintió desconfianza. Ordenó a su familia no tocar el paquete, pero esa noche, mientras todos dormían, su hija menor, Clara, no pudo resistir la tentación. Con cuidado, desató el lazo rojo y abrió la caja. Dentro encontró un muñeco tallado en madera, vestido como un soldado, con una sonrisa que parecía demasiado amplia. Aunque el muñeco no tenía movimiento, Clara juró que sus ojos seguían los suyos. Lo dejó junto al árbol de Navidad y volvió a dormir, sin saber que acababa de desatar una maldición. Al amanecer, la familia Montgomery no se despertó. Los sirvientes, al entrar en la casa, los encontraron en la sala de estar, sentados alrededor del árbol, con sus rostros congelados en expresiones de terror. En el centro de la habitación estaba el muñeco, ahora con una sonrisa aún más amplia y las manos cubiertas de lo que parecía ser sangre. Desde ese día, la mansión quedó abandonada. Los lugareños quemaron el muñeco, pero la maldición ya estaba en marcha. Cada Navidad, alguien en el pueblo encontraba un regalo bajo su árbol que no había comprado ni envuelto. Siempre era algo aparentemente inocente, un juguete, una figura decorativa, incluso una simple caja. Era la víspera de Navidad en un pequeño pueblo envuelto por una nevada interminable.
Las luces parpadeaban en las ventanas de las casas y la gente disfrutaba del cálido resplandor de las chimeneas. Pero en una tienda de antigüedades, un extraño objeto aguardaba en la penumbra, cargado de oscuridad y maldad. Nadie sabía de dónde había venido, ni cómo llegó allí, un cascanueces tallado a mano, de madera vieja y ojos que parecían seguirte. La tienda de antigüedades era propiedad de la señora Álvarez, una mujer mayor con fama de coleccionar objetos extraños. Sin embargo, ese cascanueces no lo había comprado ni encontrado. Simplemente apareció una mañana en su escaparate, con un cartel que decía, «Haz un deseo y él lo concederá». La familia Suárez, compuesta por los padres, Julia y Gabriel, y su hija, Clara, de 12 años, había estado luchando económicamente. Gabriel había perdido su empleo, y Julia hacía todo lo posible por mantener el hogar con su trabajo de medio tiempo. Clara era una niña dulce, pero últimamente parecía más preocupada por las discusiones de sus padres que por las festividades. En un intento desesperado por levantar los ánimos, decidieron ir juntos al centro del pueblo y pasear por el mercado navideño. Mientras caminaban entre puestos llenos de adornos y dulces, Clara vio la tienda de antigüedades. Algo la atraía allí, como si una fuerza invisible la guiara. Cuando entraron, el cascanueces capturó su atención de inmediato. ¿Puedo tenerlo?, preguntó Clara, mirando el objeto con fascinación. La señora Álvarez sonrió de forma extraña y dijo, «No tiene precio. Si lo quieres, es tuyo. Pero recuerda, los deseos siempre tienen un precio». Los padres de Clara pensaron que la mujer estaba siendo amable y aceptaron llevárselo, sin imaginar lo que habían desatado. Esa noche, mientras decoraban el árbol, Clara colocó al cascanueces en la repisa junto al fuego. Al observarlo, recordó las palabras de la señora Álvarez. Con una sonrisa traviesa, susurró, «Ojalá pudiéramos tener un árbol más grande, uno como los de las películas». Las luces parpadearon. Por un momento, la casa quedó en silencio absoluto. Luego, un sonido de madera crujiente llenó el salón. Cuando miraron hacia el árbol, ya no era el pequeño abeto que habían comprado, ahora era un majestuoso pino, adornado con esferas doradas y luces brillantes. Los padres de Clara quedaron atónitos, pero Gabriel se encogió de hombros. «Tal vez alguien nos lo cambió como una sorpresa navideña», dijo, tratando de convencerse. Clara, sin embargo, sabía que había sido el cascanueces. Esa noche, mientras dormía, soñó con él. En el sueño, el cascanueces no era de madera, era un hombre alto y delgado, con una sonrisa torcida y ojos vacíos. Se inclinó hacia ella y susurró, «Un deseo, un precio». A la mañana siguiente, todo parecía normal, excepto por un detalle: el gato de la familia, Misa, había desaparecido. Lo buscaron por toda la casa y el vecindario, pero no había rastro de él. Clara comenzó a sentirse inquieta. ¿Podría ser que el cascanueces hubiera tenido algo que ver? Esa misma noche, mientras cenaban, Gabriel comentó que había recibido una oferta de trabajo inesperada. Era un puesto bien pagado, justo lo que la familia necesitaba. Clara, emocionada, corrió hacia el cascanueces y susurró, «Gracias». Pero esa noche, el sueño volvió. El hombre delgado estaba sentado en una silla, con un reloj de arena en la mano. «Los regalos no son gratuitos», dijo. «Todo lo que tomas, debe ser pagado». A pesar de los sueños, Clara no pudo resistirse. La tarde siguiente, mientras sus padres discutían sobre cómo gastar el dinero del nuevo empleo, Clara deseó en voz baja, «Ojalá mamá y papá dejaran de pelear». Otra vez, las luces parpadearon. La discusión cesó abruptamente, y sus padres se abrazaron como si nada hubiera pasado. Clara sintió alivio, pero cuando miró al cascanueces, juraría que su sonrisa se había torcido un poco más. Esa noche, el precio se cobró de nuevo. Julia, su madre, empezó a sentir un dolor extraño en el pecho. La llevaron al hospital, y los médicos no encontraron nada físico, pero su salud comenzó a deteriorarse rápidamente.
Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y miedo. Clara estaba segura de que los deseos estaban detrás de todo, pero no sabía cómo detenerlo. El cascanueces seguía en su lugar, pero ahora parecía más vivo que nunca. Sus ojos brillaban y Clara escuchaba susurros cada vez que pasaba junto a él. Desesperada por arreglar las cosas, decidió usar su último deseo. «Por favor, que mamá se cure», susurró. Las luces no parpadearon esta vez. En lugar de eso, una sombra se deslizó por la habitación y el cascanueces cayó al suelo. En ese momento, Julia comenzó a recuperarse. El alivio fue inmediato, pero Clara sabía que algo terrible estaba por venir. Esa noche, mientras dormían, se escuchó un estruendo en el salón. Gabriel bajó a investigar, pero nunca regresó. Cuando Julia y Clara fueron a buscarlo, encontraron al cascanueces de pie, con una forma casi humana, sosteniendo el reloj de arena de los sueños de Clara. «El equilibrio debe mantenerse», dijo con una voz cavernosa. «Has tomado demasiado». Clara intentó destruir al cascanueces, pero era imposible. Cada vez que lo golpeaba o lo arrojaba al fuego, regresaba a su lugar en la repisa. Finalmente, la familia decidió deshacerse de él llevándolo de vuelta a la tienda de antigüedades. Sin embargo, cuando llegaron, la tienda estaba vacía, como si nunca hubiera existido. Esa Navidad, la familia Suárez perdió más de lo que ganó. Aunque Julia y Clara lograron seguir adelante, la desaparición de Gabriel dejó un vacío que nunca pudieron llenar. Y en algún lugar, en otra ciudad, el cascanueces reapareció en el escaparate de otra tienda, esperando a su próxima víctima. Dicen que, si encuentras un cascanueces con ojos que parecen vivos, debes huir. Porque él siempre cumple tus deseos, pero al final, se lleva algo mucho más valioso. ¿Y tú, qué estarías dispuesto a sacrificar por un deseo? Navidad es la época perfecta para reuniones familiares y compartir historias alrededor de una chimenea encendida. Pero no todos los encuentros son felices, y no todos los villancicos esconden alegría. Esta es la historia de un grupo de amigos que decidió pasar la Navidad en una cabaña remota, sin saber que las canciones que allí sonarían guardarían un oscuro secreto. Unos días antes de la Navidad, 5 amigos decidieron alquilar una vieja cabaña en un bosque apartado. Mariana, Diego, Laura, Sofía y Julián llevaban años celebrando juntos, pero esta vez querían algo diferente, algo íntimo y lleno de nieve. La cabaña, según las fotos en internet, tenía un encanto antiguo, paredes de madera, una chimenea grande y un gramófono que parecía sacado de otra época. «Será la Navidad perfecta», dijo Laura al reservarla. Llegaron al lugar la noche del 23 de diciembre. La carretera estaba desierta y las luces del bosque apenas iluminaban el camino. Al llegar, encontraron la cabaña tal como la habían visto en las fotos, aunque había algo que no aparecía en la descripción, una pequeña caja de discos de vinilo, cuidadosamente apilados junto al gramófono. Cada disco estaba etiquetado con nombres extraños como Canción de los Pasos Perdidos y Villancico de las Sombras. Julián, que era amante de lo vintage, quedó encantado. «Esto le dará un toque especial a nuestra Navidad», comentó, sin imaginar lo que estaban por desatar. Esa noche, después de cenar y compartir historias, Julián colocó el primer disco en el gramófono. Se llamaba Noche de Cristales. Al principio, la melodía parecía un villancico tradicional, pero al poco tiempo, todos notaron algo extraño. Las voces del coro no parecían humanas. Eran susurros, como si estuvieran grabados bajo el agua. Los amigos rieron nerviosos. «¡Qué cosa más rara!», dijo Mariana mientras apagaba las luces para dar ambiente. Sin embargo, al hacerlo, algo cambió. Una sombra se movió por la ventana. Diego, que estaba cerca, se acercó rápidamente, pero no había nadie. «Es la nieve», dijo para calmarse. Pero no era la nieve. Julián, aún junto al gramófono, vio algo más. El disco giraba más rápido de lo normal,
y una frase empezó a repetirse en la canción: ¿quién llama? ¿Quién llama? De repente, la melodía se detuvo y el gramófono emitió un chillido agudo que rompió el silencio. A pesar del incidente, los amigos trataron de disfrutar la noche. El 24 de diciembre amaneció tranquilo, pero cuando salieron al patio para jugar con la nieve, notaron algo extraño. Había huellas que rodeaban la cabaña. No eran huellas humanas ni de animales. Eran marcas profundas, alargadas, como si algo con garras enormes hubiera caminado alrededor de ellos durante la noche. Quizás son de un oso, sugirió Sofía, aunque nadie estaba convencido. Mariana señaló hacia el bosque. Miren, terminan allí, pero ¿no les parece raro que no haya otras marcas de regreso? Decidieron no darle más importancia, aunque el ambiente ya se había tornado tenso. Por la tarde, Julián encontró otro disco, titulado La voz de los que ya no están. Contra los consejos de los demás, insistió en escucharlo. Es Navidad, chicos. ¿Qué puede pasar? Es solo un disco. Lo colocó en el gramófono y presionó el botón. Esta vez, no era una canción. Era una voz grave, masculina, que hablaba en un idioma incomprensible. Las palabras parecían llenas de rabia. De repente, se escuchó un golpe en la puerta. Diego corrió a abrir, pero no había nadie. En el suelo, encontraron una caja envuelta como regalo. Dentro, había una fotografía. Era una foto de ellos, tomada desde afuera, mientras escuchaban el disco. Esa noche, Laura desapareció. Había ido al baño y nunca volvió. La buscaron por toda la cabaña y luego en el bosque, pero no había rastro de ella. Lo único que encontraron fue su bufanda, colgada en una rama alta, imposible de alcanzar sin escalar. De vuelta en la cabaña, notaron algo más: los discos seguían apilados junto al gramófono, pero ahora había uno que antes no estaba. Se llamaba El último villancico. Sofía lloraba, Mariana quería llamar a la policía, pero no había señal. Julián, desesperado, puso el disco en el gramófono. Tal vez esto nos dé una pista, dijo. La canción comenzó como un villancico dulce, pero pronto las letras cambiaron. Las voces comenzaron a repetir los nombres de los amigos. Uno por uno, como si alguien los estuviera leyendo en voz alta. Cuando llegó el turno de Laura, se escuchó un grito desgarrador desde el bosque. Esa noche, los demás decidieron no dormir. La chimenea estaba encendida, pero el frío era insoportable, como si algo estuviera absorbiendo el calor. Mariana, que había estado mirando fijamente el gramófono, lo apagó de un golpe. Pero al hacerlo, la cabaña entera se sumió en un silencio antinatural. No había viento, ni crujidos, ni siquiera el sonido de sus propias respiraciones. Diego fue el siguiente en desaparecer. Los demás estaban despiertos cuando lo vieron levantarse, con los ojos cerrados, como sonámbulo. Caminó hacia la puerta y salió al bosque sin decir nada. Por más que intentaron detenerlo, no lo lograron. Cuando se dieron cuenta, el gramófono estaba encendido otra vez, y el disco giraba solo. La canción no terminó nunca. Al día siguiente, la cabaña fue encontrada vacía, excepto por el gramófono, que seguía reproduciendo ese villancico maldito. Nadie volvió a ver a los amigos. Dicen que la cabaña sigue allí, y que cada Navidad alguien encuentra esos discos y escucha las canciones. Algunos aseguran que los amigos todavía están atrapados en el bosque, caminando sin rumbo, tarareando villancicos que nadie debería cantar jamás. ¿Te atreverías a escuchar el último villancico estas fiestas? Las luces titilantes, el aroma a pino fresco y los villancicos llenaban cada rincón de la ciudad. Sin embargo, en un pequeño pueblo cubierto por la nieve, existía una leyenda que pocos se atrevían a mencionar. Era la historia de una fábrica de juguetes abandonada, conocida como la Casa de los Muñecos Olvidados. Cada Navidad, algo extraño ocurría allí,
y quienes cruzaban sus puertas no siempre volvían. Esta es la historia de un grupo de jóvenes que, desafiando el miedo, decidieron pasar la Nochebuena en ese lugar, sin saber que serían parte de su más terrible secreto. La fábrica de juguetes había cerrado sus puertas hacía más de 50 años, pero aún se mantenía en pie, cubierta de nieve y abandono. Se decía que la fábrica había pertenecido a un artesano llamado Don Matías, famoso por crear muñecos que parecían cobrar vida. Era un hombre obsesionado con la perfección y tenía una regla estricta: ningún juguete defectuoso puede salir de aquí. Los juguetes que no cumplían con su estándar eran encerrados en una sala especial, donde quedaban olvidados. Con el tiempo, los trabajadores comenzaron a notar cosas extrañas. Ruidos en los pasillos, risitas que parecían venir de los muñecos defectuosos y sombras que se movían solas. Una noche, en plena víspera de Navidad, la fábrica cerró abruptamente después de un incendio inexplicable. Desde entonces, nadie se atrevía a acercarse, excepto los curiosos y aquellos que nunca regresaban. Sara, Leo, Camila y Marcos eran amigos de toda la vida, amantes de los desafíos y las historias de terror. Cuando Camila sugirió pasar la Nochebuena en la fábrica, todos rieron al principio, pero poco a poco la idea tomó fuerza. «Será divertido», dijo Sara. «Además, podemos grabarlo para subirlo a las redes». Marcos, siempre buscando impresionar a Camila, se ofreció a llevar su cámara. La noche del 24 de diciembre, armados con linternas y una mochila llena de comida y bebida, llegaron a la fábrica. La nieve crujía bajo sus pies mientras se acercaban al portón oxidado. Al empujarlo, este se abrió con un chirrido ensordecedor. «Bienvenidos a la casa de los muñecos olvidados», bromeó Leo, tratando de aligerar el ambiente. El interior de la fábrica estaba lleno de polvo y telarañas. Estanterías volcadas, piezas de juguetes esparcidas por el suelo y una extraña sensación de que no estaban solos. En una esquina, encontraron un viejo árbol de Navidad decorado con muñecos de trapo en lugar de bolas. Cada muñeco tenía una expresión única, algunas sonrientes, otras tristes, pero la mayoría perturbadoramente realistas. «Esto da mala espina», murmuró Sara, pero Marcos la ignoró y empezó a grabar. Camila encontró un viejo libro de registros en una mesa. Al abrirlo, descubrieron que era un inventario de los juguetes defectuosos. «Muñeco de porcelana con ojos torcidos», leyó en voz alta. «Soldadito de plomo con un brazo roto». Al final de la lista había una nota: «Nunca abrir la sala de los olvidados. Mantener cerrada por seguridad». Eso, por supuesto, llamó su atención. Guiados por su curiosidad y su falta de sentido común, los amigos buscaron la sala mencionada en el libro. La encontraron al final de un largo pasillo. La puerta estaba cerrada con cadenas y un candado enorme, pero alguien había dejado una palanca cerca, como si estuvieran esperando que alguien lo intentara. «Esto es una mala idea», dijo Sara, pero los demás estaban decididos. Leo usó la palanca para romper el candado, y la puerta se abrió con un golpe seco. Dentro, había cientos de muñecos amontonados en estantes y cajas. Eran diferentes a cualquier juguete que hubieran visto: muñecos de porcelana con ojos desorbitados, payasos con sonrisas torcidas, marionetas con hilos enredados y ositos de peluche con miradas inquietantes. De repente, se escuchó un golpe fuerte detrás de ellos. La puerta se cerró sola. «Tranquilos, es solo el viento», dijo Marcos, aunque su voz temblaba. Mientras buscaban una salida, Camila notó algo aterrador: los muñecos no estaban en las mismas posiciones. Uno que antes estaba sentado ahora parecía mirar hacia ellos. Otro, un payaso con una sonrisa torcida, parecía haberse acercado unos centímetros. «Están moviéndose», susurró Sara. Nadie quería creerlo, pero entonces escucharon una risa aguda, como la de un niño. Las luces de sus linternas comenzaron a parpadear, y uno de los muñecos cayó al suelo con un estruendo. «Y salgamos de aquí», gritó Leo, pero cuando intentaron abrir la puerta, esta no se dio.
El frío comenzó a invadir la sala y las risitas se convirtieron en susurros. Los muñecos estaban despiertos. La primera en gritar fue Camila, cuando sintió que algo le tocaba la pierna. Era un osito de peluche que había cobrado vida, con garras metálicas que sobresalían de sus patas. Marcos intentó apartarlo, pero fue atacado por un soldadito de plomo que trepó por su espalda, clavándole una bayoneta oxidada. Los muñecos comenzaron a rodearlos, moviéndose de forma espasmódica pero rápida. Un payaso con ojos negros saltó sobre Sara, mientras unas marionetas enredaban a Leo con sus hilos. Cada vez que uno de ellos intentaba defenderse, más muñecos aparecían de las sombras. En medio del caos, Camila recordó algo que había leído en el libro de registros: los defectuosos solo buscan ser perfectos. «¿Es eso?», gritó. «Quieren que arreglemos lo que está roto». «Pero, ¿cómo?». Mientras los demás intentaban contener a los muñecos, Camila encontró una vieja caja de herramientas en un rincón. Con manos temblorosas, empezó a reparar a los juguetes, ajustando brazos, pegando ojos y cosiendo sonrisas. Sorprendentemente, los muñecos reparados se quedaban inmóviles, como si hubieran encontrado paz. «Ayúdenme», gritó. Los demás se unieron, aunque cada movimiento era una lucha por la supervivencia. Uno por uno, los juguetes fueron cayendo, hasta que solo quedó el payaso más grande, que parecía ser el líder. Con un último esfuerzo, Sara le cosió la sonrisa rota, y el muñeco cayó al suelo. Cuando la última puntada fue dada, la puerta se abrió de golpe. Los amigos, heridos y aterrorizados, salieron corriendo hacia el bosque. Nunca volvieron a la fábrica, pero juraron que habían escuchado, mientras se alejaban, un susurro que decía: «Gracias por devolvernos la perfección». Esa Navidad, los cuatro hicieron un pacto de silencio. Pero cada año, en diciembre, encuentran pequeños muñecos frente a sus casas. Ninguno tiene el valor de mirar si están rotos. ¿Te atreverías a visitar la casa de los muñecos olvidados? Árbol de Navidad. La nieve caía lentamente sobre el pequeño pueblo de Hollow Pines, cubriendo todo con un manto blanco que brillaba bajo las luces de las casas decoradas para la Navidad. Era la víspera de la gran festividad y el ambiente estaba cargado de alegría y expectativa. Pero en una antigua y desvencijada mansión al borde del bosque, un oscuro secreto aguardaba para cambiarlo todo. Esa mañana, los Thompson, una familia compuesta por los padres, Laura y Peter, y sus hijos, Sophie y Jack, encontraron un paquete en la puerta de su casa. La caja estaba envuelta en un papel de regalo rojo brillante, con un lazo dorado perfectamente atado. No tenía remitente, solo una etiqueta que decía: «Para los Thompson. Abre en Nochebuena». Intrigados, llevaron el paquete al interior. Era extraño, pero pensaron que quizás algún vecino había dejado el regalo como sorpresa. Sin embargo, cuando Sophie, de 8 años, acercó su oído al paquete, juró escuchar un leve murmullo, como si alguien estuviera dentro. «Debe ser un juguete», dijo Peter, riendo para calmar la incomodidad que empezaba a surgir en el aire. Decidieron dejar el paquete debajo del árbol y abrirlo después de la cena, como decía la etiqueta. Lo que no sabían era que ese simple gesto marcaría el inicio de su pesadilla. Esa noche, mientras la familia cenaba, las luces del árbol comenzaron a parpadear. Primero, de forma intermitente, y luego, apagándose por completo. Peter fue a revisarlas y, al tocarlas, sintió un frío intenso que casi le quemó los dedos. «Debe ser un fallo eléctrico», comentó, aunque su voz temblaba ligeramente. Pero cuando volvieron a encenderse, Sophie gritó. Uno de los adornos, una pequeña estrella dorada que estaba en la cima del árbol, ahora estaba en el suelo, partida en dos. «Nadie la tocó», dijo Jack, mirando alrededor. Todos se sintieron inquietos, pero trataron de ignorarlo. Era Navidad, después de todo. Después de la cena, llegó el momento de abrir los regalos.
Los niños se apresuraron a buscar los suyos, dejando el misterioso paquete para el final. Cuando Laura lo levantó para colocarlo en la mesa, el regalo pareció moverse en sus manos, como si algo dentro tratara de escapar. ¿Viste eso?, preguntó Sophie, con los ojos abiertos de par en par. Laura negó, pero su expresión la delataba. El paquete era más pesado de lo que esperaba, y algo golpeó ligeramente desde el interior. A pesar de las dudas, Peter abrió la caja. Dentro, encontraron un muñeco de madera, tallado a mano, vestido con un traje rojo y un gorro de Navidad. Tenía ojos negros brillantes y una sonrisa torcida que no inspiraba ninguna alegría. En su mano derecha, sostenía un pequeño martillo. «Es interesante», comentó Peter, tratando de ocultar su incomodidad. Sophie quiso tomarlo, pero algo en la mirada del muñeco hizo que Laura le pidiera que no lo tocara. Esa noche, mientras todos dormían, Laura se despertó por un ruido extraño. Eran pasos, suaves y lentos, que resonaban en el piso de madera. Pensó que alguno de los niños se había levantado, pero cuando fue a revisar, los encontró dormidos en sus camas. Cuando bajó al salón, su corazón se detuvo. El muñeco ya no estaba en la caja. Estaba sentado en el sofá, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si la estuviera mirando. Laura retrocedió, pero al hacerlo, pisó algo. Era el martillo que el muñeco había sostenido. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó un susurro. Era una voz grave y fría que decía: «Gracias por liberarme». Las luces del árbol comenzaron a parpadear de nuevo, y los adornos cayeron al suelo uno por uno. Laura corrió de vuelta a su habitación, cerrando la puerta con llave. Fue un sueño, se repitió una y otra vez, pero no pudo volver a dormir. A la mañana siguiente, la familia despertó para encontrar el salón completamente destrozado. Los adornos estaban esparcidos, los muebles arañados, y el árbol de Navidad parecía haberse marchitado de la noche a la mañana. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Peter, mientras intentaba calmar a los niños. Fue entonces cuando Sophie señaló algo en la pared. Había un mensaje escrito con algo oscuro, quizás ceniza, uno por uno. «Esto no puede estar pasando», murmuró Laura. Decidieron deshacerse del muñeco, pero cuando buscaron en la caja, solo encontraron el lazo dorado. El muñeco había desaparecido. Esa misma tarde, Jack empezó a actuar extraño. Se quedó en silencio durante horas, mirando fijamente a un rincón de la sala. Cuando Laura lo sacudió para que reaccionara, él la miró con los ojos vacíos y dijo con una voz que no era la suya: «Él viene por ustedes». Esa noche, el muñeco regresó. Se presentó en el umbral de la puerta, arrastrando su martillo por el suelo. Pero ya no era un simple juguete de madera. Había crecido, hasta alcanzar el tamaño de un niño, y sus ojos brillaban con una luz maligna. Peter intentó atacarlo con un bate, pero el muñeco era sorprendentemente rápido. Con un movimiento ágil, esquivó el golpe y derribó a Peter con un empujón. «Esta casa es mía ahora», dijo, con una risa que helaba la sangre. La familia corrió al sótano, buscando refugio, pero el muñeco lo siguió. En medio de la desesperación, Sophie recordó algo que había leído en un libro antiguo: los espíritus malignos como este podían ser encerrados si se quemaba su objeto de origen. «La caja», gritó. Laura y Peter subieron de nuevo al salón, esquivando los ataques del muñeco, y encontraron la caja. La arrojaron al fuego, mientras Sophie y Jack rezaban para que funcionara. El muñeco gritó, un sonido inhumano que hizo temblar la casa. Su cuerpo comenzó a desmoronarse, convirtiéndose en cenizas que se disiparon con el viento. La familia sobrevivió, pero nunca volvieron a celebrar la Navidad de la misma forma. Vendieron la casa y se mudaron lejos, pero cada Navidad recibían un paquete sin remitente. Ninguno se atrevió a abrirlo. Si alguna vez encuentras un regalo anónimo en tu puerta, recuerda esta historia. A veces, los regalos no son lo que parecen.
Era la víspera de Navidad en el pequeño pueblo de Black Hollow, un lugar aislado entre las montañas, conocido por sus nieves perpetuas y sus historias de sucesos extraños. A pesar de la belleza pintoresca del lugar, había algo en el aire que siempre mantenía a los habitantes a la defensiva, una sensación de inquietud que, año tras año, se intensificaba con la llegada de la Navidad. La familia Parker, recién mudada a la antigua casa al borde del pueblo, no conocía estas leyendas. Thomas y Emily, junto a sus dos hijos, Olivia y Ben, habían decidido pasar la Navidad en ese lugar, buscando algo de paz y tranquilidad lejos de la ciudad. La casa era grande, de techos altos y chimenea, pero con una oscuridad que parecía haberse apoderado de ella. Habían oído rumores de la mansión, pero nunca prestaron mucha atención, pensando que eran simples historias de pueblo. Una tarde fría, mientras los niños jugaban en el jardín cubierto de nieve, Emily exploró el ático de la casa. Allí encontró una caja polvorienta, envuelta en un papel de regalo roto, con un lazo rojo deshilachado. Al abrirla, dentro encontró un viejo libro de partituras, con la portada de cuero negro desgastada. El título, El villancico prohibido, estaba escrito en letras doradas que se desvanecían al tocarlas. Intrigada, Emily lo llevó al salón y lo dejó sobre la mesa, sin pensar demasiado en ello. Esa noche, mientras la familia cenaba, Olivia, la hija mayor de 10 años, comenzó a tararear una melodía. «Es una canción rara», dijo, sorprendiendo a todos. La melodía tenía una sensación extraña, como si alguien más estuviera cantando detrás de ella. Emily, preocupada, le preguntó de dónde había sacado esa canción, pero Olivia solo pudo responder, «La encontré en el libro». Desconcertados, Emily y Thomas decidieron investigar el libro. Al abrirlo, la partitura brilló débilmente, como si una luz oculta en su interior se estuviera filtrando. La melodía, escrita en notación antigua, parecía imposible de leer en su totalidad, pero algo en ella resonaba en sus mentes. Decidieron tocarla, pensando que se trataba de un simple villancico antiguo, pero en cuanto la primera nota llenó la habitación, las luces del árbol comenzaron a parpadear de manera inquietante. De repente, un viento helado recorrió la casa, y las sombras en las paredes parecían moverse. Un sonido grave y gutural se escuchó desde algún lugar profundo de la casa, como si algo estuviera despertando. Emily, asustada, cerró el libro, pero al hacerlo, la casa pareció respirar profundamente. Las paredes crujieron, y un susurro apenas audible llenó el aire. Nunca debieron cantar la canción. Aterrorizados, la familia intentó descansar, pero la noche se convirtió en una pesadilla. En el medio de la oscuridad, Olivia comenzó a hablar en un idioma extraño mientras dormía, y Ben, su hermano pequeño, lloraba sin razón aparente, apuntando hacia la ventana, donde una figura oscura parecía observarlos desde el exterior. Al investigar, no encontraron nada, pero la sensación de ser observados persistía. A la mañana siguiente, todo parecía normal, aunque un ambiente tenso y pesado se cernía sobre la casa. Thomas, tratando de mantener la calma, decidió investigar la historia del libro. Fue a la biblioteca del pueblo, donde un anciano bibliotecario, al ver la partitura, se puso pálido y comenzó a temblar. Eso es lo que se canta para invocar lo que duerme», murmuró. «Es una antigua canción que nunca debió ser escrita. Una maldición». El anciano explicó que la canción era originaria de un culto secreto que existió hace siglos en Black Hollow. Según la leyenda, el villancico había sido creado para invocar una criatura llamada el Guardián de la Noche, una entidad oscura que se alimentaba de las almas de los que se atrevían a cantarla. La criatura estaba encerrada en una dimensión alterna, pero el villancico actuaba como una llave que podía liberarla. «Es una antigua tradición en este pueblo», dijo el bibliotecario, «que nadie debe cantar esa canción. Muchos lo intentaron en el pasado y todos desaparecieron». Mientras Thomas escuchaba, una sensación de frío lo recorrió por completo. Corrió de regreso a la casa, pero ya era tarde. Olivia había desaparecido.
Esa noche, los Parker se encerraron en su casa, pero las sombras fuera de las ventanas se alargaban y extraños susurros llenaban el aire. En el corazón de la oscuridad, una figura se acercaba, la criatura evocada por la canción. En el salón, donde la familia había tocado el villancico por primera vez, el aire estaba pesado y cargado de electricidad. La figura apareció en el umbral de la puerta, su silueta oscura y difusa, con ojos brillando como dos pequeñas lunas rojas. En sus manos, sostenía un libro antiguo, similar al que Emily había encontrado. La criatura comenzó a cantar la canción, pero con una voz grave y fría, como el viento que atravesaba los árboles muertos. Mientras cantaba, la casa comenzó a desmoronarse a su alrededor. Las paredes se agrietaban y la nieve que caía fuera de las ventanas comenzó a arder en un fuego helado. Los Parker, aterrados, intentaron huir, pero la criatura los rodeó y un pesado silencio se apoderó del lugar. En sus mentes, podían escuchar la melodía del villancico, ahora transformada en una risa macabra que les perforaba los oídos. En un último intento por salvar a su hija y a ellos mismos, Emily agarró el libro y, con el corazón acelerado, lo arrojó al fuego. Pero la criatura se rió, una risa que resonó por todo el pueblo, como si la propia Navidad estuviera llorando. «Ya es demasiado tarde», dijo, mientras la oscuridad se tragaba la casa. La familia desapareció esa noche. Y aunque en Black Hallow se sigue celebrando la Navidad, hay una advertencia en el aire: nunca cantes el villancico prohibido. Cada Navidad, cuando las luces del árbol de Navidad comienzan a parpadear, se dice que alguien escucha la melodía lejana de un villancico, demasiado lejano, demasiado bajo para ser humano. El viento helado soplaba con fuerza esa noche en el pueblo de Evergreen Ridge, un lugar apartado, cubierto por una capa espesa de nieve que nunca parecía derretirse. Era la víspera de Navidad, pero en Evergreen Ridge no había celebraciones. Los pocos habitantes del lugar se mantenían dentro de sus casas, evitando los oscuros secretos que se ocultaban entre las sombras de la temporada festiva. La familia Matthews había decidido mudarse a Evergreen Ridge para comenzar de nuevo. Emily y su esposo Daniel, junto a sus hijos, Charlotte y Samuel, llegaron a la antigua casa de campo en las afueras del pueblo. Era una mansión antigua, de paredes gruesas y ventanas que crujían con cada ráfaga de viento, pero Emily estaba convencida de que la mudanza sería lo mejor para todos. Después de todo, habían comprado la casa a un precio bajo, y aunque su apariencia era algo desgastada, las paredes aún conservaban una belleza nostálgica. La familia llegó justo a tiempo para las festividades navideñas. Emily decoró el árbol, Charlotte, la hija mayor de 11 años, ayudó a colgar las luces, mientras Samuel, su hermano de 8 años, corría por la casa jugando con el perro. Era una típica tarde navideña, pero algo en el aire parecía estar cargado de tensión, como si la casa misma respirara un aire distinto al de cualquier otro lugar. Esa noche, cuando todos se sentaron a la mesa para la cena, comenzaron a escuchar unos extraños susurros provenientes de las paredes. No eran ruidos normales, como los de una casa antigua, sino voces inconfundibles, susurros que parecían hablar en un idioma antiguo y desconocido. Daniel, escéptico, trató de restarle importancia, pero Emily no pudo evitar sentirse incómoda. «Son solo las viejas cañerías», dijo él, buscando una explicación lógica, pero Emily no estaba convencida. Esa noche, después de que la familia se acostara, las voces parecieron intensificarse. Samuel se despertó sobresaltado, mirando hacia el pasillo oscuro. «Mamá», susurró, «hay alguien en la casa». Emily lo abrazó, intentando calmarlo, pero cuando la familia se levantó al día siguiente, descubrieron algo aterrador. En el salón, junto al árbol de Navidad, apareció un extraño paquete. Estaba envuelto en un papel rojo brillante, con un lazo dorado, exactamente como los que había usado Emily para decorar el árbol. Sin embargo, lo extraño no era el regalo en sí, sino la etiqueta que decía: «Para los Matthews. Ábranlo en Nochebuena». Emily y Daniel se miraron,
confundidos. Nadie había dejado ese paquete en su casa. Además, no había señales de huellas en la nieve fuera de la casa, lo que hacía aún más desconcertante la aparición del obsequio. Debemos ignorarlo, sugirió Daniel, pero Emily no podía quitarse la sensación de que ese regalo estaba vinculado de alguna manera con los extraños susurros de la noche anterior. A pesar de sus dudas, la familia decidió esperar hasta la noche de Navidad para abrir el paquete. La atmósfera en la casa ese día era extraña, casi tensa. Cuando llegó la hora, Emily y Daniel, con algo de temor, colocaron el paquete en el centro de la mesa. Charlotte y Samuel, emocionados, se acercaron con curiosidad mientras sus padres comenzaban a deshacer el lazo. Lo que encontraron dentro los dejó petrificados. No era un juguete ni un objeto navideño como esperaban. En lugar de eso, había una figura de madera tallada, una especie de muñeco de aspecto antiguo con una cara extrañamente esculpida, que sonreía de una manera torcida. Estaba vestido con un traje verde y rojo, con detalles dorados, pero lo que más sobresalía era su rostro, pálido y sin vida, con ojos profundamente oscuros, como si todo el color hubiera desaparecido de ellos. ¿Qué es esto?, preguntó Charlotte, tocando el muñeco con miedo. Samuel, por su parte, se apartó rápidamente, sintiendo un frío que lo heló por completo. Emily miró el muñeco, y en ese momento, las voces susurrantes regresaron, pero ahora más cercanas, más intensas. «Lo vi en el libro», exclamó Charlotte, corriendo hacia la estantería donde habían dejado unos libros viejos sobre la historia del pueblo. Aquel libro, que Emily había encontrado durante su mudanza, contenía historias extrañas sobre las leyendas locales, pero Charlotte había leído sobre una figura llamada el espíritu de las Navidades perdidas, un ser que, según los cuentos, tomaba la forma de muñecos tallados y que estaba vinculado a aquellos que se habían perdido en el tiempo, quedando atrapados en la eterna vigilia de la Navidad. Antes de que Emily pudiera preguntar más, la atmósfera en la casa comenzó a cambiar. Las luces del árbol se apagaron y el aire se volvió pesado. Samuel, temblando, murmuró: «Está aquí, el muñeco está vivo». Un fuerte golpe resonó desde el pasillo. Emily y Daniel corrieron hacia allí, pero lo que vieron los paralizó. El muñeco estaba de pie, mirando fijamente hacia ellos, como si estuviera consciente de su presencia. «No lo toques», gritó Emily, pero ya era tarde. Samuel, impulsado por una curiosidad inexplicable, levantó al muñeco de la mesa. En ese instante, las luces del árbol comenzaron a parpadear violentamente y una risa macabra llenó el aire. Las voces susurrantes comenzaron a hablar en voz alta, ahora claramente, como si estuvieran dentro de sus cabezas. «¿Por qué nos han despertado?». La figura del muñeco se desintegró en una nube de sombras que rodearon a la familia. Cada vez que intentaban moverse o gritar, los susurros se volvían más intensos, más penetrantes. Emily sintió una presión creciente sobre su pecho, como si estuviera siendo observada por miles de ojos invisibles. Fue entonces cuando el suelo comenzó a crujir y una grieta apareció en el centro de la sala, abriéndose hacia lo desconocido. Una mano emergió de las profundidades oscuras de la grieta, con dedos largos y delgados, que comenzaron a arrastrarse hacia Emily y su familia. «¡Corran!», gritó Daniel. La familia huyó hacia el sótano, donde encontraron una puerta cerrada que nunca antes habían visto. Al abrirla, se encontraron con un cuarto lleno de antiguos objetos navideños, pero todos ellos parecían estar mirándolos, observándolos con ojos vacíos. Aterrados, Emily encontró en una esquina un viejo diario. En sus páginas, leyó la última advertencia: «La casa de los susurros será nuestra eternamente si no encontramos el muñeco. Libéralo, o seremos parte del ciclo». La familia Matthews nunca volvió a ser vista. La casa, por su parte, permaneció vacía, cubierta por una capa de nieve que nunca se derretía. Y cada Navidad, en las calles desiertas de Evergreen Ridge, alguien puede escuchar los susurros provenientes de la casa de los susurros navideños. Si alguna vez decides visitar ese pueblo, recuerda,
Nunca toques un muñeco que aparezca en tu puerta en Nochebuena. Era una noche fría y ventosa en el pequeño pueblo de Black Hollow. Las luces de Navidad adornaban las casas, creando un contraste extraño con la niebla espesa que se deslizaba por las calles desiertas. Los habitantes del pueblo, que solían celebrar la festividad con entusiasmo, ahora evitaban cualquier mención de la Navidad. Después de todo, cada invierno traía consigo una sombra que, aunque invisible, se sentía más pesada con el paso de los años. El pueblo había sido fundado en el siglo XVIII, pero las leyendas que lo rodeaban eran mucho más antiguas. En el centro del pueblo se encontraba una iglesia desvencijada, cuya torre se alzaba solitaria, casi olvidada por el resto de las edificaciones modernas que rodeaban la plaza. Fue en ese lugar donde comenzó todo. La historia de Black Hollow y su vínculo con la Navidad había sido transmitida en susurros entre los ancianos del pueblo, pero rara vez se hablaba de ello en voz alta. Se decía que, cada Navidad, en la víspera de Nochebuena, algo oscuro despertaba. Algo que había sido olvidado por generaciones. Y con su despertar, la gente comenzaba a desaparecer sin dejar rastro. La familia Adams se mudó a Black Hollow sin conocer la oscura historia del pueblo. Daniel, el padre, había conseguido un buen trabajo en la biblioteca local, y su esposa, Ann, había decidido mudarse con él y sus dos hijos, Emma y Luke, con la esperanza de que la tranquilidad del pueblo fuera perfecta para criar a sus hijos. La Navidad se acercaba, y el aire frío ya envolvía la casa nueva, que estaba ubicada cerca de la iglesia, sin saber que esa proximidad los pondría en el centro de la oscuridad que acechaba Black Hollow. La víspera de Navidad llegó, y la familia estaba ansiosa por comenzar sus tradiciones. Ann había decorado el árbol, colgado las medias y preparado una cena especial. El calor del fuego en la chimenea llenaba la casa de una atmósfera acogedora, pero había algo inquietante en el aire, algo que no podía explicarse. Una sensación extraña, como si alguien los observase desde las sombras. Esa noche, mientras la familia cenaba, las luces de la casa comenzaron a parpadear. «Debes haber tocado el interruptor sin querer», dijo Daniel, intentando restar importancia al incidente, pero Ann, más sensible al ambiente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, un golpe sordo en la puerta principal interrumpió la tranquilidad de la noche. Ann fue a abrir, pero no había nadie allí. Solo el viento, que soplaba con fuerza y empujaba la nieve hacia el umbral de la casa. Pero al lado de la puerta, encontró una antigua caja de madera, cubierta de polvo. No tenía remite ni mensaje, solo una extraña inscripción grabada en su superficie, para los que viven cerca de la iglesia. Intrigados, Daniel y Ann llevaron la caja al salón, donde Emma y Luke, emocionados, esperaban ansiosos por abrirla. Cuando levantaron la tapa, un extraño aire frío llenó la habitación, y en su interior, encontraron un pequeño muñeco de madera, tallado a mano, con la cara encajada en una sonrisa torcida. Sus ojos, hechos de pequeños cristales negros, reflejaban una luz siniestra. «Es raro», dijo Ann, sin poder dejar de mirarlo. Algo en el muñeco parecía estar vivo. La familia decidió dejarlo sobre la mesa y continuar con la celebración, pero esa noche, mientras todos dormían, los ruidos comenzaron. Primero, suaves susurros que se colaban por las rendijas de las ventanas. Luego, pasos arrastrados sobre el suelo de madera, que parecían acercarse cada vez más. Ann se despertó sobresaltada. Al principio, pensó que era el viento, pero entonces escuchó lo que parecía ser una risa suave, como la de un niño, proveniente del salón. Al levantarse, la puerta del cuarto de los niños se cerró de golpe, y cuando salió al pasillo, vio la sombra de una figura pequeña deslizándose rápidamente hacia el salón. El muñeco de madera ya no estaba en la mesa. Un escalofrío recorrió su cuerpo al ver la figura del muñeco en el umbral de la puerta del salón. Estaba de pie, mirando hacia ella, con su sonrisa torcida más grande que nunca. Ann no pudo gritar. La figura del muñeco comenzó a moverse, arrastrando sus pies de madera sobre el suelo, acercándose lentamente a ella. «¿Por qué me miras?», susurró Ann, con voz temblorosa, pero el muñeco no respondió. Solo continuó avanzando. Desesperada, Ann corrió hacia la iglesia, buscando refugio. Se adentró en el edificio oscuro, donde el aire frío la envolvía.
Allí, encontró algo aún más inquietante. En el altar había una serie de muñecos de madera, todos con sonrisas similares, con ojos que reflejaban una luz macabra. Cada uno estaba colocado en una fila, y al fondo, había una inscripción en la pared que decía: a los olvidados, a los que ya no son recordados, les daremos vida en la oscuridad. Fue entonces cuando entendió: los muñecos no solo eran figuras de madera. Eran almas atrapadas, almas de aquellos que, durante generaciones, habían desaparecido de Black Hollow en la víspera de Navidad. Eran las víctimas olvidadas que habían sido utilizadas como receptáculos para espíritus malditos. Cuando Anne intentó escapar, vio las sombras moverse alrededor de la iglesia. Las figuras de madera se levantaron lentamente, caminando hacia ella, sus ojos brillando con una luz roja, y sus risas resonando por todo el lugar. En ese momento, entendió que nunca podría escapar. Black Hollow tenía una tradición siniestra, y la Navidad solo era el comienzo de la pesadilla. Al amanecer, la familia Adams había desaparecido. Nadie en el pueblo las vio nunca más. La casa quedó vacía, pero durante cada Navidad, la niebla volvía a envolver Black Hollow, y las luces brillaban en las ventanas vacías. A veces, los aldeanos aseguraban ver pequeñas figuras de madera en las sombras, moviéndose lentamente hacia la iglesia. Si alguna vez decides visitar Black Hollow, recuerda este relato. Porque en ese pueblo, la Navidad no es una época de alegría, sino un tiempo para los olvidados. Y los olvidados nunca dejan de regresar.